Años de gestión, en parte también, por sus propias palabras, el tema de la pandemia y la redirección de fondos y de dinero que se han tenido que utilizar pues para subsidios, para el tema de la salud de los panameños, precisamente durante este tiempo que hemos tenido la pandemia aquí en nuestro país. Como dices tú, Chino, una jornada maratónica hoy en cuanto a los cuestionamientos que iniciaron ayer y concluyen en este momento en que se va a retomar entonces la sesión, va a dar inicio la sesión ordinaria para este día. Buenas tardes, honorables colegas diputados, señores de la prensa, público que nos ve y nos escucha. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, 28 de septiembre del 2022. Señor secretario, informe si existe el quórum reglamentario. Señor presidente, buenas tardes. Existe el quórum reglamentario, señor presidente. Existiendo el quórum reglamentario, declaro abierta la sesión ordinaria. Le pido a los invitados, honorable Arnulfo Díaz, le pido a los invitados que puedan desalojar el local toda vez que vamos a iniciar una nueva sesión. Existiendo el quórum reglamentario, declaro abierta la sesión ordinaria del día de hoy, miércoles 28 del 2022. Secretario, siguiente punto del orden del día. ¿Dónde está? Sí. Secretaria, informe si el orden del día ha sido enviado a los ordenadores de los diputados. Es correcto, señor presidente. El orden del día reposa en los ordenadores de los honorables diputados. ¿Aprueba el Pleno el orden del día? Ha sido aprobado. Queda adoptado. Dale. Primer punto del orden del día. Punto 1. Consideración del acta de la sesión ordinaria permanente de los días martes 27 y miércoles 28 de septiembre del 2022. ¿Dónde está? Señor presidente, el acta aún no está lista porque acaba de terminar la sesión permanente. Ok, será votada en la próxima sesión. Siguiente punto del orden del día. Punto 2, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia? No, señor presidente, no hemos recibido correspondencia. Siguiente punto del orden del día. Punto 3, periodo de incidencias. Siguiente punto del orden del día. Punto 4, segundo debate al proyecto de ley 92, objetado suspendido. ¿Está la nota? Siguiente punto del orden del día. Punto 5, segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. ¿Esto es lo mío? Siguiente punto del orden del día. Punto 6, segundo debate al proyecto de ley 890, que modifica y adiciona artículos a la ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. ¿Existe propuesta en mesa? Sí, señor presidente, tengo De propuesta lectura. en mesa. La honorable diputada Kaira Jardín propone que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 890, fundamento de derecho, artículo 127 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. ¿Aprueba el Pleno la omisión de la lectura leída? Aprobada. Secretaria, ¿existe informe de minoría? No, señor presidente, no hemos De recibido. lectura el informe de la Comisión de Asuntos Municipales. Informe que rinde la Comisión de Asuntos Municipales correspondiente al primer debate del proyecto de ley 890, que modifica y adiciona artículos a la ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. El proyecto de ley 890, que modifica y adiciona artículos a la ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, es presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional en su calidad de anteproyecto de ley 99 el 6 de septiembre de 2022. Por los honorables diputados Javier Sucre, Manolo Ruiz, Hernán Delgado, entre otros, con el objeto de fortalecer a los municipios y juntas comunales. Entre los antecedentes de este proyecto se puede mencionar la Ley 37 de 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración pública, y la Ley
106 del 8 de octubre de 1973 sobre régimen municipal. El objetivo del presente proyecto de ley es permitir a los servidores públicos de los gobiernos locales, alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y suplentes que pueden ejercer la función en los cargos institucionales en los que estaban laborando antes de ser electos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la Constitución política. El proyecto de ley 890 establece en su artículo primero la modificación del artículo 72 de la Ley 37 de 2009 para indicar que el representante y su suplente podrán seguir ejerciendo el cargo público que desempeñaban antes de ser electos, siempre que no sea en jornadas simultáneas de trabajo. De igual forma, podrá solicitar licencia sin sueldo y no podrá ser destituido durante el periodo en el cual ejerzan sus funciones en el cargo de representantes de corregimiento. Además, establece que de laborar en empresa privada gozarán de licencia. Al término de duración del cargo se reincorporarán a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. De igual forma, señala que el tiempo de licencia para el cual fueron electos les será reconocido para vacaciones, jubilaciones y también los sobresueldos o cualquier otro beneficio. Por otro lado, el proyecto de ley 890 adiciona el artículo 72-A a la Ley 37 de 2009 para indicar que la institución gubernamental donde laboraba el representante de corregimiento y su suplente antes de ser electo adecuará la jornada laboral de este para que pueda cumplir con sus nuevas funciones. También se indica que en los casos en que la institución gubernamental no pueda adecuar la jornada laboral, el representante de corregimiento y su suplente electo deberá prestar funciones o ser trasladado por un periodo de duración en el cargo a una filial, agencia regional u otra institución cercana al corregimiento donde fue electo en una jornada laboral que no sea simultánea. Al culminar el tiempo de duración en el cargo de representante de corregimiento, este se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. En su artículo 12, el proyecto de ley 890 modifica el artículo 83 de la Ley 37 de 2009, indicando que el alcalde y vicealcalde electos podrán seguir ejerciendo el cargo público que desempeñaban antes de ser electos, siempre que no sean jornadas simultáneas de trabajo. De igual forma, podrá solicitar licencia sin sueldo y no podrá ser destituido durante el periodo en el cual ejerzan sus funciones en el cargo de alcalde y vicealcalde. Además, establece que en el caso de laborar en la empresa privada gozarán de licencia. Al término de duración del cargo se reincorporarán a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. Por otro lado, indica que el tiempo de licencia para el cual fueron electos les será reconocido para vacaciones, jubilaciones y también sobresueldos o cualquier otro beneficio. Finalmente, el proyecto de ley 890 establece la adición del artículo 83-A, en la cual indica que las instituciones gubernamentales donde laborará el alcalde y vicealcalde antes de ser electos adecuará la jornada laboral de este para que puedan cumplir con sus nuevas funciones. Y en los casos en que la institución gubernamental no pueda adecuar la jornada laboral, el vicealcalde y vicealcalde electo deberá prestar funciones o ser trasladado por el periodo de duración en el cargo a una filial, agencia regional u otra institución cercana al municipio donde fue electo en una jornada laboral que no sea simultánea. Al culminar el término de duración en el cargo de representante de corregimiento, se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. Para analizar el proyecto de ley 890, la Comisión de Asuntos Municipales solicitó emisiones de concepto a los diferentes gremios municipales, a saber, Autoridad Nacional de Descentralización, Asociación de Alcaldes de Panamá, DALPA, Asociación de Municipios de Panamá, AMUPA, Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento, CONARE. Además, se realizaron reuniones de consulta con representantes de corregimiento y alcaldes con el objeto de poder establecer la cantidad de autoridades electas que se encuentran afectadas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la norma que permitía a dichas autoridades poder acogerse al goce de licencia con sueldo en las posiciones de trabajo que ocupaban antes de ser electos. En base a lo anterior, la comisión procedió a realizar un análisis exhaustivo de los señalamientos esbozados por las instancias arriba señaladas y se formularon propuestas de modificación a fin de mejorar el proyecto de ley para evitar posibles colisiones con la norma constitucional en lo relacionado con el tema de doble salario y de jornadas laborales simultáneas. La Comisión de Asuntos Municipales se reunió el 22 de septiembre de 2022 para entrar a analizar y discutir el proyecto de ley 890 en el Salón Azul. En dicha reunión se contó con la participación de representantes de la Asociación de Alcaldes de Panamá,
de la Coordinadora Nacional de Representantes, la honorable representante de Corregimiento de Menchaca, entre otros, quienes expresaron su planteamiento con respecto a la necesidad de que se realicen los cambios pertinentes a fin que no se desmejoren las condiciones laborales de las autoridades locales electas. En base a lo anterior, se realiza una modificación total al artículo 1 del proyecto de ley 890 para establecer que si bien los representantes de corregimiento y suplentes que laboren en entidades públicas o privadas durante el término para el cual fueron electos y mientras ejerzan el cargo, gozarán de licencia sin derecho a sueldo, en los casos en que el salario asignado a dichas autoridades locales sea menor al que perciba como servidores de alguna entidad estatal en la que estén laborando, estos podrán renunciar al salario que le correspondería como representante de corregimiento y los suplentes y optar por recibir el salario de la entidad a la cual fue presta la función. Se elimina el artículo 2 del proyecto de ley. Se realiza la modificación del artículo 3 para establecer también que los alcaldes y vicealcaldes gozarán de licencia sin sueldo, pero que en los casos en que el salario asignado a los alcaldes y vicealcaldes sea inferior al que perciban como servidores de alguna entidad estatal en la que estén laborando, estos podrán renunciar al salario que le correspondería como alcaldes y vicealcaldes y optar por recibir el salario de la entidad a la cual presta funciones. Por otro lado, se procedió a la eliminación del artículo 4 del proyecto de ley 890. Se procedió a la adición de 3 artículos nuevos al proyecto de ley 890 para establecer de manera expresa la derogación de los artículos 43-A, 43-B y 46-A de la Ley 106 de 1973. Finalmente, se realiza la modificación del artículo 5, correspondiente al indicativo de las normas que son modificadas y derogadas, para incluir el detalle de la derogatoria de los artículos de la Ley 106 de 1973 contempladas en los artículos nuevos. Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales resuelve: 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 890 y 2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional y de segundo debate al proyecto de ley 890. Por la Comisión de Asuntos Municipales, honorable diputado Javier Sucre, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Asuntos Municipales. Queda abierto el segundo debate del proyecto de ley 890, que modifica y adiciona artículos a la ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Secretaria, ¿hay propuesta en mesa? Señor presidente, tenemos propuestas de modificación. Léala. El honorable diputado Javier Sucre propone que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 890 así: artículo 1. Se modifica el artículo 72 de la ley 37 del 2009 así: artículo 72. Los representantes de corregimiento y sus suplentes que laboran en instituciones gubernamentales antes de ser electos podrán usar de licencia sin sueldo durante el término por el cual fueron electos y ejerza el cargo. En los casos en que el salario asignado a los representantes de corregimiento y su suplente sea inferior al que perciban como servidor público de las instituciones gubernamentales en la que laboran antes de las elecciones, por su condición de servidor público electo, podrán renunciar al salario que le correspondiera como representante de corregimiento o suplente y percibir, sin que se desmejore la condición laboral de la institución en la cual ejercían funciones. Los representantes de corregimiento y los suplentes mantendrán aquellos ingresos que sean aprobados mediante acuerdo municipal o los incluidos y aprobados en el presupuesto del Consejo Provincial. Los representantes de corregimiento y su suplente no podrán percibir 2 o más salarios pagados por el Estado, ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la Constitución política y en la legislación vigente. Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía funciones antes de ser electo aplicará las normas administrativas vigentes, a fin de garantizar las condiciones laborales que permitan el ejercicio de las funciones para las cuales ha sido electo el representante de corregimiento y su suplente. Los honorables diputados proponen que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 890 así: artículo 2. Se modifica el artículo 83 de la ley 37 del 2009 así: artículo 83. Los alcaldes y vicealcaldes que laboraban en instituciones gubernamentales antes de ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo durante el término para el cual fueron electos y ejerzan el cargo. En los casos en que el salario asignado a alcaldes y vicealcaldes
sea inferior al que perciban como servidores públicos de la institución gubernamental en la que laboraban antes de las elecciones, por su condición de servidor público electo, podrán renunciar al salario que le correspondiera como alcaldes y vicealcaldes y percibir, sin que se desmejore, las condiciones laborables de las instituciones en las cuales ejercía funciones. Los alcaldes y vicealcaldes no podrán percibir 2 o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Política y en la legislación vigente. Las instituciones estatales en las cuales el funcionario ejercía funciones antes de ser electo aplicarán las normas administrativas vigentes a fin de garantizar las condiciones laborales que permita el ejercicio de las funciones para las cuales han sido electos alcaldes y vicealcaldes. Fin de la lectura de la propuesta de modificación, señor presidente. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de... Tiene la palabra el honorable Edinson Brose. Presidente, colegas diputados, yo quisiera señalar públicamente que voté en contra de este proyecto y que en ningún momento se me presentó el proyecto para firmarlo en contra y simplemente no aparece mi firma. Y todo esto sucedió en un llamado de 30 minutos para otro, el mismo día, sin antelación, un manejo completamente opaco, sin medios de comunicación presentes. Así fue la discusión. Este no es un proyecto conveniente, colegas diputados. Este es un proyecto que simplemente crea más enredo jurídico y crea privilegios adicionales a una clase política. Esto lo que está permitiendo, en pocas palabras, es que una persona sea remunerada por tareas que no está haciendo, siempre y cuando le convenga. Si le conviene, se queda con un salario de tareas, tiempo y destrezas específicas que no está cumpliendo simplemente por ser electo. Es decir, por ser electo tiene una corona diferente a los demás panameños. Y no solamente una corona diferente a los demás panameños, sino también con respecto a otros servidores públicos. No es un proyecto conveniente. Ha sido un manejo completamente opaco. Comienza de una manera, luego cambia, y lo que cambia tampoco soluciona nada, simplemente crea más inconvenientes y crea privilegios innecesarios. Así que yo, colegas diputados, reitero que estoy completamente en contra de este proyecto. Hago el llamado a la Comisión de Asuntos Municipales a que tengan respeto con los diputados de la comisión. Igualmente a su presidente. No es posible que aquí, de un momento para otro, te digan que hay una comisión sin avisarte. Es más, me enteré porque alguien de mi equipo se enteró que se iban a reunir. Eso es una falta de respeto. Cuando voto en contra, porque no tenían, al momento de la votación, no tenían nada preparado porque lo hicieron de un momento para otro, dije, bueno, voy a firmar en contra, pues tampoco. Y aquí aparece todo, en ningún momento me presentaron ni siquiera el texto para firmarlo en contra. Entonces, todos esos manejos realmente dejan un sinsabor, son una muestra del irrespeto que se maneja aquí. No es con todos los diputados, pero realmente esos precedentes son nefastos. Y aquí el respeto tiene que ser de todos por igual, independientemente de la bandería política. Así que ese llamado va directamente al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y a la comisión también. Gracias. Hay propuesta en mesa, secretaria. Sí, señor presidente, tenemos una propuesta de cortesía de sala. De lectura. Los honorables diputados proponen que se le conceda cortesía de sala a las siguientes personas que participan en el segundo y tercer debate del proyecto de ley 890. Arcelio Monroy, Gloria Saldaña, Selmis Villarreal, Narciso Machuca, Rubiela García, Digna de León, Carlos Ramos, Edilza Jiménez,
Álvaro Ábrego, Benjamín Tovar, Abelina Jiménez, Ivette Navas, Miriam Bernal. Fundamento de derecho, artículo 131 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída. Ha sido aprobada. ¿Qué protocolo va a pasar a los invitados? Tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Torres. Gracias, presidente. Ahora sí. Muy buenas tardes, respetado presidente, respetados colegas de las diferentes bancadas, invitados especiales, honorables representantes y alcaldes que nos acompañan. Qué bueno recibirlo en esta casa del pueblo, la Asamblea de Puertas Abiertas, que representa el primer órgano del Estado. Y yo, a diferencia del diputado que me antecedió, a mí no me puede pasar por mi mente, como político responsable, no apoyar este proyecto de ley, porque resulta que los honorables representantes de corregimiento y los honorables alcaldes con principales y con suplentes entraron a un periodo con unas reglas del juego determinadas y esas reglas del juego cambiaron. Pero ustedes, de forma responsable, tanto principales como suplentes, están asumiendo esa responsabilidad. Por eso mi admiración y respeto para ustedes. ¿Y por qué quería expresarme hoy? Porque es que en mi provincia, 105 corregimientos, 12 distritos, una provincia muy grande, con muchas necesidades, pero con un potencial, sobre todo, basado en su gente. Y hoy yo quiero ser solidario con ustedes, porque resulta que yo la política la hago con mi familia. Y yo tengo 23 representantes de corregimiento con sus principales y sus suplentes, y 4 alcaldes con sus suplentes, independientemente de qué partido político sean. Pero merecen el respeto porque ustedes fueron tomados en cuenta y fueron electos por el soberano, que es el pueblo. Y es por eso que nosotros vamos a apoyar este proyecto y seguiremos apoyando el proyecto que beneficia al poder popular. Porque el general Torrijos, quien fue el creador del poder popular, no se equivocó. Es que resulta, y mi disculpa para muchos diputados que ni siquiera tienen la mínima experiencia de lo que representa el poder popular, que son 24 horas al día, 7 días a la semana, el recibir a cualquier hora, tocándole puertas, las ventanas de sus hogares. Eso hay que sentirlo, hay que gozarlo también, porque quien se mete en esto no es para la selfie ni para los medios de comunicación, es para el pueblo. Y esa es la gran diferencia que existe
entre muchos que son escogidos por una élite que no conocen la realidad de mi representante de Cacao, que para poder salir de la comunidad de Restinge donde vive y llegar al Consejo Provincial tiene que manejar de 4 a 5 horas y media y que el río Varadero lo deje pasar. Esas son las realidades de quienes representan el poder popular. Pero también yo hago un llamado a que los representantes de las zonas urbanas metropolitanas también sean solidarios con nuestros representantes de zona rural, porque al fin y al cabo son honorables representantes de corregimiento principal y suplente, honorables alcaldes de distrito principal y suplente, y tienen los mismos derechos y los mismos deberes con el pueblo. No me quiero extender más, pero yo sí quiero de forma muy respetuosa solicitarle a mis colegas de las diferentes bancadas que apoyemos este proyecto de ley, porque le hace justicia a los representantes de corregimiento y a los alcaldes, porque empezaron con una regla del juego y se las cambiaron. Mi respeto y mi apoyo total para cada uno de ustedes. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Daniel Ramos. Gracias, señor presidente. Yo realmente me compadezco y hago causa con los gobiernos locales, no solo porque vengo de ese sistema, sino porque es la realidad de lo que vive cada autoridad de representante de corregimiento o de alcalde que no tiene vida propia y que encima de eso es juzgado y es visto como si se tratase de un problema social, cuando realmente los gobiernos locales atienden los problemas sociales. Es al revés. Nosotros hemos estado viendo cómo ha sido objeto de debate todo este proceso en el que los gobiernos locales en este momento, en este periodo, están viviendo la peor crisis de la historia, tanto que parece un atentado al sistema. Por un lado, se pronuncia la Corte en su derecho y su facultad de declarar inconstitucional o no una norma, y que atiende específicamente al criterio o al objetivo que perseguía la norma cuando habla de una licencia con sueldo. Ok, ahí hay un tema que debatir todavía y estamos averiguando, pero es derecho puro, no es criticadera ni es ganas de ganar rating ni de hacernos el político. Es derecho puro, el mismo derecho que facultó a la Corte a declarar inconstitucional, la misma herramienta, sobre si esa declaración alcanza el acto administrativo que tiene una vigencia de 5 años, por el tema de la no retroactividad y de la seguridad jurídica. Eso es derecho comparado a nivel del mundo, porque lo que persigue la seguridad jurídica es que usted como institución, como empresa, teniendo una herramienta que le garantiza un derecho, usted pueda confiar en esa herramienta y eso le haga valer su derecho instituido en ese momento. Porque si nosotros llevamos al país a que no se sabe qué va a pasar con las leyes que tenemos, y lo que hoy es un derecho para las empresas, mañana lo eliminamos, entonces ¿qué clase de país y de qué clase de tranquilidad tenemos nosotros, o de garantía para atraer la inversión, o para que haya esa confianza
en poder nosotros realizar transacciones, incluso de Estado con Estado, hablando de los tratados y de todo lo demás que impliquen los compromisos que hay que honrar una vez que pasan por el tamiz de las leyes y del debate y que son constituidos como una norma jurídicamente con vida. Pero ese es un tema que ya ocurrió y que tenemos que ver qué opina la Procuraduría con relación a eso. Porque Contraloría, así como tomó la decisión de hecho ilegalmente de suspender la movilización cuando debió regularla, porque la Contraloría puede regular, fiscalizar, pero no puede actuar en contra de una norma, y eso funcionaba porque había una norma y ellos le daban aval a esa norma, si el que pagaba, el que firmaba los cheques en un momento determinado era Contraloría. Pero todo eso es parte de esa campaña, de ese proceso que están viviendo los gobiernos locales, que en este momento están arrinconados de las situaciones. Y no es fácil pararse a hablar, porque ahora todas esas redes sociales van a decir lo que sea menos lo que yo quiero dar a entender, y va a ser palo y palo y palo. Pero donde se trata de un tema de sentido y de justicia, nosotros tenemos que tener la valentía para defenderlo. Y estoy hablando de esto porque ahora voy a ir al tema de la opción de los 2 salarios. Eso no es un tema inventado. Ustedes sabían que hay médicos que se van a estudiar con licencia con sueldo. ¿Están ejerciendo su actividad por la que fueron nombrados mientras estudian? No, no lo están ejerciendo. Pero están recibiendo una oportunidad para un beneficio personal, con el compromiso de que cuando termina de estudiar, él regresa a la institución a producir y a rendirle el beneficio al país. Eso existe. Pero como se trata de gobiernos locales, hay que tumbarles la cabeza, porque eso me da votos, votos y votos. Ustedes sabían que hay docentes de universidad que se van a estudiar con becas, con salario, con licencia, con sueldo. Sí lo hay. Y va a recibir un beneficio personal, pero él viene preparado para servirle a la patria. Y yo creo que está bien. Pero entonces el servicio que brindan los gobiernos locales, de día y de noche, que no lo hace nadie más, al punto de desprenderse de su salario. Yo lo hacía, a mí no me lo tienen que decir. Y no es clientelismo, porque el clientelismo lo fabrican las desatenciones de los gobiernos cuando tienen poblaciones marginadas, sin educación, sin caminos de penetración, sin oportunidades, sin servicios que le garanticen una calidad de vida que lo ponga a la par del resto de la otra población. Pregúntele a cualquier clientelista si él le puede dar $20 a un médico para que vote con él, o a un profesional o a un docente. No lo va a hacer, porque ese tuvo la oportunidad y se superó. Pero aquí caminamos al revés. En este y en toda la historia que hemos vivido, hemos fabricado los clientes para el clientelismo. Yo soy incapaz de darle una ayuda a alguien y decirle que está comprometido conmigo, y le digo a todos los que le he podido dar un peso que voten con el que les dé la gana. Nadie se sienta comprometido conmigo por eso. Yo lo hago por humanidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me crié, a mí me ayudaban. Porque hay un Dios viendo, y así lo hacen los representantes de corregimiento. ¿Usted cree que yo soy capaz de tener $20 o 30 o 100 dólares en el bolsillo, y a mí me viene a pedir a alguien que se le murió un pariente, que tiene la necesidad de una cita, que no ha comido? Yo he visto hombres llorando por haberlos ayudado porque no tenían que darle a sus hijos, y uno echa mano de lo que tiene en el momento para ayudar. Pero es muy fácil criticar cuando usted no ha vivido eso, y todos esos señores que están en el frente lo hacen. A usted no le ha tocado, cuando usted va a un funeral
¿Quiénes han ido a un funeral que usted ve tal tragedia y tal llanto que usted termina con las lágrimas afuera? ¿Por qué? No es porque usted está llorando el muerto ajeno, usted se acuerda de su muerto también. Y eso lo hace conmoverse. Y cuando uno ayuda, como lo hacen ellos, es porque se acuerda de sus raíces, de sus penurias. Pero nos hemos convertido en indolentes. Bien dice la Biblia, multiplicándose la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, frente a un hecho objetivo y real, que hay otros ciudadanos del país que tienen ese beneficio, nosotros solamente porque yo voy a salir en Facebook o me van a entrevistar en la televisión y ya me vuelvo famoso y yo estoy de acuerdo con lo que dicen un par de medios? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar nosotros con esto, en un mundo en el que no me importa si hago bien o mal, pero si yo destruyo al otro, eso me hace crecer. Eso sí es bueno. Nosotros, señor presidente, yo le pido a los colegas que se han atrevido a quedarse, yo no sé qué pasa con unas que veo vacías, a que respaldemos este proyecto, porque nosotros no lo estamos respaldando a ellos realmente, ellos son coyunturales, uno no sabe si mañana o en la tarde está vivo, si Dios es el que sabe hasta cuándo nos tiene, sino que nosotros necesitamos un gobierno local en condiciones mentales y emocionales para resolver problemas, porque en este momento muchos de ellos están en una situación económica comprometida. Yo escuchaba a un periodista que dice que es evangélico, que ¿quién los mandó a aceptar eso? Ajá, eso es como si yo caminara por el Chorrillo y me dan un tiro en la cabeza, entonces el Ministerio Público me dice que ¿quién me mandó ahí para el Chorrillo? Yo no creo que eso tenga un sentido ni de justicia ni de lógica. Gracias, señor presidente. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado, vamos a la votación digital. Disposiciones. Dice el artículo 1 que modifica el 72. Los representantes de corregimiento y los suplentes que laboren en entidades públicas o privadas durante el término para el cual fueron electos y mientras ejerzan el cargo gozarán de licencia sin derecho a sueldo. Es lo que dice este artículo 72. Sin embargo, hemos escuchado también a algunos diputados, Rubén, hablar de, y la misma ley también, el proyecto de ley también lo plantea de esa manera, que siempre y cuando los horarios de trabajo no choquen, pues no debería haber ningún problema. Entonces, inclusive se habla de que no perderían los beneficios del trabajo o de la institución donde laboraban en cuanto a vacaciones y los privilegios que tienen los trabajadores generalmente, etcétera. En este caso, de irse entonces a laborar como alcalde o representante de corregimiento. Bueno, estas son las experiencias que está ocurriendo. Acuérdate que antes los diputados, que era lo que existía en Panamá, nada más sesionaban 3 meses al año. Y entonces había lo que se decía una comisión permanente. Y no todos los diputados usaban ese privilegio. Y la mayoría de los diputados se iban a sus provincias la mayor parte del tiempo. Pero el sistema de representantes de la Asamblea Nacional, milita prácticamente 8 meses al año en los distritos y en la ciudad capital. Ahora, ¿podrían acogerse a una licencia sin sueldo si esa es la decisión que ellos tomaran? Claro.
Es lo que habla por acá. Sí, lo que no puede haber es, lo que se trata de evitar es el doble salario en el Estado. Eso, aunque hay temas que sí está permitido, digamos, en educación. Lo que te hablaba. Que tú puedas tener un salario en la universidad y otro salario en un ministerio, en un ministerio. Exacto. Pero puedes tener los dos salarios. Dice por acá, señala que el tiempo de licencia, que es lo que te mencionaba hace un rato, señala que el tiempo de licencia para el cual fueron electos les será reconocido para vacaciones, jubilación y también los sobresueldos o cualquier otro beneficio. No pierden absolutamente nada de esto si estaban laborando en una institución, por ejemplo, del Estado o del gobierno y son electos para representantes o para alcaldes. Es lo que menciona este proyecto de ley, pues que obviamente pues también tiene sus detractores, ¿no? Como todo. Pero aquí al final pues prevalece la voluntad y la decisión del voto mayoritario y de consenso sobre todo, que es lo importante. Sí. Proyecto de ley 890 que modifica y adiciona artículos a la ley 37 del año 2009 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Esta tarde sesionando en este segundo debate con la presencia de representantes también y de alcaldes de distintas partes del país que han venido precisamente pues a apoyar. Porque es que esto... porque es algo que les incumbe a ellos directamente, sin duda. ¿no? Hay muchos alcaldes que trabajan, salieron de alcaldes, pero antes de salir de alcaldes tenían un cargo en educación, digamos. ¿En una institución? En una institución. Exacto. Y entonces se quedan con el doble salario. Entonces, este tipo de situaciones son las importantes, porque los privilegios no deben dañar la democracia también. Pero tampoco puedes perseguir a alguien porque se ganó una elección. Claro, llegó por el voto popular. Llegó por el voto popular. Entonces, bueno, pero aquí hay gente que salió electa como diputados, pero salieron de alcaldes, salieron de las dos cosas, como alcaldes y como diputados, y prefirieron quedarse en otra de las instituciones para la cual fueron electos. Bien, estamos a la espera entonces vamos a ver que se dé el resultado de esta votación. Hoy en segundo debate el proyecto de ley 890 que modifica y adiciona artículos a la ley 37 del 2009 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Como les mencionábamos hace unos minutos, pues ha venido una cantidad considerable de alcaldes y representantes, más que todo de distintas partes del país, a presenciar y a ser testigos de este momento en que se vota y se debate este proyecto de ley. Los representantes de corregimiento empezaron con 505, pero ya van por 700 y pico, ¿no? Sí, claro. Entonces esas son las cosas que han pasado en el... pero en ese momento no existían los 505 empezaron a partir de 1972. 1972. Claro. Y empezaron con 505. Que recuerdo que la primera asamblea sesionaba en el Gimnasio Nuevo Panamá. Que fue cuando se reformó la Constitución, ¿no? En el 72. Y que la aprobaron los 505, la reforma constitucional. La aprobaron ellos. Y bueno, Elías Castillo, que también salió de diputado después, fue el primer presidente de la Asamblea de los 505. Sí. Y que ahora mismo es uno de los dirigentes del Parlacén. Del Parlatino. Parlatino. Del Parlatino, sí, claro.
Que tiene su sede aquí en Amador. En Amador. Por supuesto. Que antes estaba se había cometido un error y no se desarrolló porque antes funcionaba en Brasil. Resulta que Brasil, nada más, el brasileño nada más se habla en Brasil. Claro. Y entonces eso nunca pegó. Y ahora que se vino para Panamá, ha crecido el parlatino y adquiere más vigencia porque Panamá es un centro espectacularmente que todo el mundo se siente bien. Óyeme, sin duda que este es un proyecto de ley que ha captado la atención de los medios desde ya hace algún tiempo. La prueba está la batería de periodistas que han llegado hoy a la Asamblea Nacional. Están en el balcón de periodistas esperando la decisión. El palco de prensa está lleno. El palco de prensa, exacto. El palco de prensa está lleno hoy. Un tema que obviamente pues ha causado mucha expectativa, sin duda. Dice que el proyecto de ley 890, el que estamos esperando el resultado de la votación, establece en su artículo primero la modificación del artículo 72 de la ley 37 del año 2009 para indicar que el representante y su suplente podrán seguir ejerciendo el cargo público que desempeñan o desempeñaban antes de ser electos, siempre que no sea en jornadas simultáneas de trabajo. De igual forma podrá solicitar licencia sin sueldo y no podrán ser destituidos durante el periodo en el cual ejerzan las funciones en el cargo de representantes de corregimiento. Dice también, establece que de laborar en una empresa privada gozarán de licencia, al término de duración del cargo se reincorporará a su puesto de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. Y dice también por acá que de igual forma señala que el tiempo de licencia, bueno, ya les mencioné sobre los beneficios. Resultado, ahí está el resultado, secretaria. 41 votos a favor en cada uno de sus artículos y título. 4 en contras. 0 abstención. Ha sido aprobado, señora presidenta. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 890. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto 7. Segundo debate al proyecto de ley 379, que establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocionales de todos los niveles del sistema educativo de Panamá. Tengo una propuesta en mesa, señora presidenta. Por favor, déle lectura a la propuesta que tenemos en mesa. La honorable diputada Génesis Arjona propone que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 379, que establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocionales en todos los niveles del sistema educativo de Panamá. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señora presidenta. ¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída? Ha sido aprobada. ¿Tenemos informe de minoría? No, señora presidenta. Secretaría por favor, ha recibido informe de minoría. Por favor, dele lectura al informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes correspondiente al primer debate del proyecto de ley 379, que establece la enseñanza obligatoria de la educación emocional en todos los niveles del sistema educativo en la República de Panamá. El proyecto de ley fue presentado al Pleno de esta augusta Cámara el 9 de julio de 2020 por la honorable diputada Génesis Arjona. Fue prohijado el 3 de agosto de 2020 y se le dio primer debate el 29 de septiembre del año en curso. Este proyecto tiene por objetivo tomar medidas necesarias en el ámbito educativo que representarán un cambio trascendental para los individuos y la sociedad. Es importante que como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje se incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá comprender cómo resolver conflictos sin violencia, no recurrir a cualquier tipo de droga para solucionar problemas, formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más seguridad y respeto. De esto se trata la inteligencia socioemocional.
Finalmente, lo que se pretende es crear un espacio para que los estudiantes desarrollen la inteligencia socioemocional y adelantarnos a los problemas, no esperar a que los niños, adolescentes sufran cualquier tipo de problemas como depresión, consumo de drogas, se suiciden o caigan en la delincuencia. El 29 de septiembre del presente año, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes realizó el primer debate del proyecto de ley 379. En la reunión estuvieron presentes la honorable diputada Alina González, presidente, honorable diputado Fernando Arce, vicepresidente, honorable diputado Daniel Ramos, secretario, honorable diputada Corina Cano, honorable diputado Gabriel Silva, honorable diputada Marilyn Vallarino y el honorable diputado suplente Francisco Nieto. También se contó con la participación de los licenciados Pedro Pablo Arosemena, Rubén Alvarado, Vadim Moreno, Héctor Saldaña, Anabela Yepes, Ariadne Palma, Cándido Jordán, en representación del Ministerio de Educación. Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a favor de la aprobación del proyecto de ley, pues consideran que el mismo permite que nuestras futuras generaciones logren tener una estabilidad socioemocional que les permita vivir en una sociedad donde exista la seguridad y el respeto por los otros individuos que forman parte del mundo en el cual vivimos. El proyecto de ley sufrió las siguientes modificaciones. Se modificó el artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocional en todos los niveles de enseñanza, tanto oficial como particular, de forma sistemática y transversal, con el objetivo de promover el bienestar personal y social de la comunidad educativa. En el artículo 2 se establece la definición de educación socioemocional, indicando que es un proceso de enseñanza y aprendizaje continuo y permanente de las habilidades y competencias emocionales y sociales. Se modificó el artículo 3, se establecen los objetivos de esta ley. Se modificó el artículo 4 del proyecto de ley, se indican que las autoridades educativas y escolares deberán diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos específicos para fortalecer las habilidades socioemocionales y ampliar los gabinetes psicopedagógicos en los centros educativos oficiales y particulares. El artículo 6 establece que la unidad responsable de la aplicación de esta ley es la Dirección de Servicios Socioeducativos del Ministerio de Educación e indica que debe estar formada por un equipo técnico interdisciplinario. En el artículo 7 se establece que las acciones encaminadas a implementar la educación socioemocional estarán a cargo de los profesionales de la psicología, quienes son parte de los gabinetes psicopedagógicos. Se modificó el artículo 8, estableciendo que le corresponde a la Dirección Nacional del Servicio Socioeducativo del Ministerio de Educación elaborar los planes, programas y políticas educativas en materia de educación socioemocional. Se estableció un artículo nuevo, el cual establece que todos los programas de la formación inicial del docente y de educación permanente deben incluir las habilidades socioemocionales a fin de abordar e impulsar las competencias emocionales y sociales en el aula. Se modificó el título del proyecto de ley que establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocional en todos los niveles del sistema educativo de Panamá. El proyecto se presenta en forma de texto único con numeración corrida con un total de 13 artículos. Fue sometido a votación, fue aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte resuelve: 1. Aprobar el proyecto en primer debate. 2. Entregar un texto único con las modificaciones resaltadas en negrita y solicitar 3 al Pleno de esta augusta Cámara se sirva someterlo a segundo debate. Por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, honorable diputada Alina González, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Declaro abierto el segundo debate. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 379, que establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocionales de todos los niveles del sistema educativo de Panamá. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra su proponente, la honorable diputada Génesis Arjona. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, estamos viendo el segundo debate del proyecto 379, que establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocional en todos los niveles del sistema educativo de Panamá.
Este proyecto intenta ofrecer las herramientas del manejo de educación socioemocional en niños y adolescentes para que se enfrenten en situaciones que puedan manejar en su vida cotidiana. La idea es que se incluyan en primer y segundo nivel de enseñanza pública y particular y que los docentes lo incluyan como forma transversal, no como materia. Eso es muy importante dejarlo claro. Actualmente, en todo el mundo, los estudiantes tienen que enfrentarse en grandes trabas en cuanto a la salud mental, pues encontramos que existe un significativo aumento dentro de las estadísticas de ansiedad, miedo al fracaso, depresión, estrés, violencia, drogas e incluso bullying y también a personas que tienen un futuro incierto. Es por eso que la educación socioemocional que ayuda a prevenir la violencia y a salvar vidas. Yo espero, colegas diputados, que puedan dar este apoyo para nuestros niños, adolescentes, porque la salud mental es elemental fortalecerla desde el sector educativo de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, honorable diputada. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra la honorable diputada Alina Inés González Córdoba, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Buenas tardes, estimados colegas. Definitivamente este proyecto es un proyecto muy noble y más en estos momentos que vivimos en torno a nuestra juventud, a nuestra niñez y de poderle brindar estas herramientas para que se fortalezca ese sistema emocional que muchas veces, a veces no es detectado en sus hogares, pero tal vez los educadores sí puedan ver algunas irregularidades y que se le pueda brindar ese respaldo dentro de los colegios y que pueda ser fomentado, porque hemos visto todos estos aconteceres que vivimos a diario y que lastimosamente afectan a nuestra niñez, a nuestra juventud, y que este tipo de proyectos siempre van a ser respaldados y le pedimos el apoyo y el voto también de confianza y felicitamos a la diputada Génesis por traer este proyecto a la discusión y el debate y que podamos tener una ley de la República que vaya encaminado a fortalecer ese gabinete psicopedagógico que en realidad en muchas escuelas a veces se queda muy limitado y que en estos momentos, en esta coyuntura, es de suma importancia, señora presidenta. Así que muchas gracias y le agradecemos ese voto de confianza para este proyecto. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputada Alina Inés González Córdoba. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate del proyecto de ley 379. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Vamos a ampliarle un poco sobre qué es lo que se entiende por educación socioemocional. Se trata del proceso de enseñanza y aprendizaje continuo y permanente de las habilidades y de las competencias emocionales y sociales, tales como la autoestima, la autoconciencia, la empatía, la perseverancia, el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades comunicativas y otras, mediante el acompañamiento y fortalecimiento de la persona en el proceso de internalización de las competencias establecidas en el programa. De eso se trata este proyecto de ley 379 que establece la enseñanza obligatoria de la educación socioemocionales en todos los niveles del sistema educativo de Panamá. La propuesta de la honorable diputada Génesis Arjona, que acaba de sustentarla en estos momentos en la sesión de esta tarde. Es que si te pones a ver, ¿de qué te sirve que seas un tremendo matemático, un tremendo científico, un ingeniero, si estás lleno de problemas emocionales que no has podido subsanar a lo largo de tu vida? ¿Y qué mejor momento de empezar a conocer y saber realmente sobre estos temas desde temprana edad, para que puedas tener un desarrollo integral a lo interno como ser humano, de tus emociones sobre todo, que es lo que busca esta propuesta o este proyecto de ley presentado por la diputada de Cambio Democrático Génesis Arjona? Así que vamos a ver cómo resulta entonces la votación hoy en segundo debate. Bueno, es que estamos frente a coyunturas bien interesantes, porque
Antes todo se enseñaba en la escuela. La gente no tiene idea. Yo fui hijo de una telegrafista y mi madre aprendió la profesión de telegrafista en la escuela profesional. Muy bien. ¿Por qué? Porque la educación antes, en aquella época, el telegrafista manejaba un lenguaje que no era conocido. Ahora, esta sería una enseñanza que se va a dar precisamente a nivel de escuelas. O sea, de escuela, claro. Exacto. Y eso es lo Resultados, lo hermoso. Claro. Que debemos ir hacia... 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Finalizamos la votación con 39 votos a favor. Señora Presidenta, ha sido aprobados los artículos y el título del proyecto de ley. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 379. Para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Marcos Castillero. Buenas tardes, Presidenta, colegas diputados. Para devolver al Pleno la Ley 855, que establece la política agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones, presentado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama Unmugier. Por favor, que retire el proyecto de ley. Por favor, Unmugier, para que retire el proyecto de ley devuelto por el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. También para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Torres. Gracias, Presidenta. Bendiciones. En nombre de la Comisión de Economía y Finanzas, para devolver, aprobado ya en primer debate, proyecto de ley para que sean discutidos ante el Pleno de la Asamblea. Unmugier, por favor. Por favor, Unmugier, para que retire los documentos devueltos por el diputado Ricardo Torres. También para cuestión de orden tiene la palabra la honorable diputada Alina Inés González Córdoba, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Gracias, señora Presidenta. Para devolver debidamente aprobados en primer debate por la Comisión, queremos devolver los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley número 380, por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la educación financiera en el primer y segundo nivel de enseñanza en los centros educativos oficiales y particulares, y se dictan otras disposiciones. Proponente, honorable diputada Génesis Arjona. Por favor, Unmugier. Continuamos. Unmugier, para que retire, está presentando, devolviendo la diputada Alina González. Gracias, señora Presidenta. Para devolver el anteproyecto de ley número 14, por el cual se modifica la Ley 47 del 24 de septiembre de 1946, orgánica de educación, y se dictan otras disposiciones. Proponente, el honorable diputado Leandro Ávila. Anteproyecto de ley número 16, que declara sitios y edificaciones en el corregimiento de Bellavista como patrimonio cultural panameño. Proponente, el honorable diputado Gabriel Silva. Anteproyecto de ley número 79, que modifica la Ley 4 de 1988, por la cual se fomenta la enseñanza de las expresiones folclóricas tradicionales en las escuelas del país, y se dictan otras disposiciones. Proponente, honorable diputado Ricardo Torres. Anteproyecto de ley número 94, que elimina las escuelas rancho y se reconstruirán centros educativos adecuados a nivel nacional. Proponente, honorable diputado Miguel Fanovich. Anteproyecto de ley número 104, que crea el programa Escuelas Reforzamiento en Lenguaje de Señas. Proponente, honorable diputado Tito Rodríguez. Anteproyecto de ley número 111, que crea el patronato de la Feria Internacional de Arraiján. Proponente, honorable diputada Kaira Harding Bar. Muchas gracias, la Presidenta. Por favor, Unmugier, para que venga a retirar los siguientes proyectos. Por favor, Unmugier, para que retire los proyectos presentados, devueltos al Pleno
por la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la honorable diputada Alina Inés González Córdoba. También para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, presidenta. Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Política y los artículos 108 y 109 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar el siguiente anteproyecto de ley. Es muy importante que nosotros veamos que recientemente hubo un número importante de manifestaciones populares, gremiales, así como también de asociaciones que advirtieron sobre varios temas que estaban incomodándoles en cuanto al acontecer nacional y algunas prácticas del gobierno central y hasta de esta misma asamblea. Uno de esos cuestionamientos fue una ley que se aprobó el 31 de diciembre del 2019 y luego en junio del 2022. Una ley que favorece con incentivos en turismo para ciertas empresas. Una ley que le regala más de 3.000 millones de dólares anuales a ciertos proyectos que dicen ser hoteleros, pero que no son hoteleros. Una ley que en el fondo, cuando tú la lees, te das cuenta que solamente está beneficiando a cierto sector muy pequeño. Ya lo explicaba APATEL. APATEL, que es la Asociación de Turismo de Hoteles, manifestaba su aprehensión, porque nosotros lo que tenemos que promover son más iniciativas que promuevan el turismo, que lleguen más turistas a Panamá, que puedan habitar estos hoteles que se construyeron con otras legislaciones y que ahora ciertas empresas, a través de estas dos leyes, se hacen algo a la medida para que efectivamente el Estado les reconozca o los exente del pago de impuestos, pero lo más delicado es que pueden transferir este derecho que están recibiendo esas empresas, lo pueden también vender y transferir a otras empresas o a los bancos, y al final, cuando haces un cálculo en el hueco fiscal que le van a causar al erario público, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. Y 3.000 millones de dólares, ayer que cuestionábamos al ministro de Obras Públicas o al ministro de Economía y Finanzas, sirve para hacer kilómetros y kilómetros de carreteras y de igual manera escuelas y de igual manera servicios de salud pública. Recientemente, un periódico de la localidad establecía a través de una carta abierta al presidente de la República, donde describía el atraco a mano no armada, sino el atraco de sinvergüenzura, de viveza, que este grupo de empresarios había utilizado a través de esta ley. Y que esta ley, objetivamente, cuando hacemos un estudio, no está beneficiando propiamente a hoteles en construcción, está beneficiando a grupos inmobiliarios que lo que están es construyendo apartamentos, al lado construyen un hotelito pequeño, meten toda la inversión, dizque 231 millones de dólares, una empresa que declara y se está beneficiando con la ley 122 y 314. Esas leyes causaron una explosión social en este país. Por esas leyes
salieron grupos a reclamar la derogatoria y se firmaron acuerdos. Y esos acuerdos, precisamente, el presidente de la República, que tiene una mayoría parlamentaria en esta asamblea, presentó días después de esa situación tensa que se vivió en el país, la derogatoria. Le pidió a esta asamblea, en compromiso con los grupos, con los gremios, con APATEL, con los demás sectores de la economía que sí pagan impuestos. Aquí hay sectores de la economía que pagan impuestos, que generan empleo, que generan desarrollo. No, se decidió hacer una ley para beneficiar a un grupo. Y cuando leemos y leemos y vemos lo que dice APATEL y vemos lo que dice la Cámara de Comercio y vemos a otros gremios y gremios estar en contra de esas dos leyes, entonces el presidente de la República, del partido, de la mayoría parlamentaria en esta asamblea, presentó y dice: vamos a cumplir con los acuerdos. Y aquí está un anteproyecto que presento yo representando al Ejecutivo, en ese momento el presidente de la República, a través de su ministro de Comercio e Industrias, donde solicita la derogatoria de la ley 122 y la ley 314. Pero entonces recientemente, a través de una mayoría en esa comisión oficialista, deciden no acatar o no recibir o no escuchar, porque eso que presentó el presidente de la República no es que es nada más lo que él, eso responde a un acuerdo de gremios de la sociedad civil que piden derogar esas dos leyes. En la mayoría en esa comisión decidieron no vamos a hacer caso de lo que se firmó en la mesa, no vamos a hacer caso de lo que pidieron los gremios y las asociaciones, sino que las leyes siguen vigentes. Y decidieron no aprobar en primer debate el anteproyecto de ley que pedía la derogatoria de estas dos leyes que son funestas y que le causan un gran hueco fiscal al Estado. Yo como diputado, presidenta, y con esto concluyo y le agradezco que me haya dado la palabra, yo creo que nuestro deber aquí como diputados es tratar de buscar los recursos. Para mí, que vengan más inversiones al país, más seguridad económica al país, pero que esa seguridad económica siempre ponga o prime el interés legítimo de los ciudadanos. Y nosotros como diputados representamos el interés legítimo de los ciudadanos. Y miren, el presidente de la República vino a través del ministro de Comercio e Industrias, presenta en cumplimiento de los acuerdos, deroguen estas dos leyes, y su bancada mayoritaria decide darle la espalda. Yo no voy a coincidir con el presidente porque no es de mi partido, pero yo creo que el presidente está honrando un compromiso con los gremios a nivel nacional. Y su bancada decide no. Nosotros mantenemos esas dos leyes. Leyes que son funestas para el crecimiento económico, para la economía desleal, de competencia desleal, porque unos sí van a pagar impuestos y otros no, de una inversión de 231 millones de dólares, que me reservo el nombre porque nada más son 4 bellacos los que están en esto, resulta ser, saquen el 60% de lo que se están exonerando de 231 millones. Y no solo eso, que la ley les permite vender esos créditos, venderlos, transferirlos, tras que el Estado le está regalando 60% de su inversión a que no paguen impuestos, ahora resulta ser que también lo pueden vender y lo pueden transferir. Por eso, presidenta, en atención al interés legítimo del pueblo que me eligió, que quiere más carreteras, que quiere más puentes, yo no puedo dejar por alto que ya se firmó algo en un acuerdo y que en ese acuerdo con todos los gremios, incluyendo a APATEL, que representa a los hoteles de este país, pidieron la derogatoria de esas dos leyes, la 122
y la 314. Gracias, presidenta. Por favor, un ujier para que retire el anteproyecto de ley presentado por el honorable diputado Luis Ernesto Carles. Declaramos un receso hasta el día de mañana a las 9:30 de la mañana.